¿Qué escándalo de la escuela secundaria todavía vive alquiler en su mente? Mi escuela secundaria tenía un increíble club de computadora, especialmente para los 90. Pero fue muy difícil entrar. Intenté constantemente sin suerte. En mi último año, el maestro a cargo y algunos estudiantes fueron arrestados por falsificar dinero. Cuanto más viejo me conozco, más no puedo entender por qué un adulto se uniría con adolescentes para hacer tal cosa. Conozco a alguien que creó un montón de billetes falsos durante sus años universitarios. Los utilizó en algunos bares, pero al final lo atraparon. No pasó tiempo en prisión, pero esa experiencia lo persigue hasta hoy. Desde entonces, le ha sido complicado encontrar un trabajo estable. Hubo una chica que engañó a sus finales de química senior y chateó las respuestas a su historia. Alguien se rompió y ella fue suspendida. Lo irónico es que ella tenía la reputación de ser como el estudiante A y creo que estaba cerca de valedictorian. En realidad, se suponía que hablaría en la graduación, pero no la dejaron. Igual. Una de las mejores estudiantes fue sorprendida robando respuestas del escritorio del profesor de inglés, lo que sorprendió a todos y generó grandes problemas para ella. Me dio pena, ya que probablemente habría ido bien en el examen final, pero tal vez había presión familiar. Por cierto, ese mismo profesor de inglés se cayó por las escaleras años antes debido a una broma de los estudiantes. La caída fue severa y le causó un daño neurológico. Aunque no estuve presente en esa broma, dejó una impresión duradera. Tuvimos un programa de montar en bicicleta BMX en nuestro gimnasio para un mensaje de autoestima. Hicieron un anuncio al principio con la melodía de "Estamos a toda velocidad en el pasillo antes de ingresar al gimnasio para poder hacer nuestros trucos. No tenemos descansos en nuestras bicicletas, así que no crucemos frente a esa puerta por ninguna razón". Hicieron el anuncio un par de veces porque estaban muy preocupados porque un estudiante no escuchara. El espectáculo se detuvo cuando la maestra del anuario se embestió absolutamente cuando cruzó frente a la puerta para obtener una mejor foto. Alguien lo consiguió en vídeo y puso el clip en bola de demolición, se volvió viral en nuestra escuela. Eso me recuerda a una vez en la que estábamos en una competencia de skate. Anunciaron que no se podía entrar al área de patinaje mientras estaban haciendo trucos. Pero uno de los profesores decidió cruzar justo cuando un chaval estaba saltando. El golpe fue brutal y también alguien lo grabó. Terminó siendo un video que todos compartieron en las redes. La risa y la sorpresa fueron épicas. Era mediados de los 90 y fue un gran problema en mi escuela católica. Los editores de nuestro documento de noticias escolares recibieron la orden de no imprimir un artículo de LBGT por parte de la administración. Imprimieron el documento con el artículo incluido pero redactado. Se sentaron en el salón principal de la escuela, grabaron sobre la boca con censurados escritos en ella. 30 años después y todavía puedo verlos sentados allí. Es interesante cómo los chicos se unieron para expresar su opinión. Aunque enfrentaron las consecuencias, demostraron que la libertad de expresión importa. A veces, esos momentos marcan una generación. Recuerdo que en mi escuela también hubo protestas por cosas pequeñas, pero la intención estaba ahí. La valentía de algunos puede inspirar a otros a hacer lo mismo en el futuro. Eso siempre se queda grabado en la memoria. Hace mucho tiempo, cuando las computadoras en las aulas eran nuevas y las redes eran realmente nuevas, nuestro maestro de computadoras, que también era el administrador de la red, se volvió demasiado confiable en su clase. Un compañero de clase increíblemente inteligente aprendió lo suficiente de él para piratear la red y bloquear a todos. Todavía no estoy seguro de qué apalancamiento solían hacer que el niño lo dejara entrar, pero el niño nunca fue castigado por ello. ¿Asististe al colegio con mi pareja? En la escuela secundaria, sucedió algo curioso. Lo colocaron en la clase de informática y, de alguna manera, se convirtió en el asistente tecnológico. Para la broma senior, algunos estudiantes emprendedores decidieron que sería divertido cerrar las bahías de los casilleros. Afortunadamente, hicieron esto antes de la escuela para que nadie tuviera sus cosas en sus casilleros porque la administración decidió que sería demasiado costoso arreglar algo sobre tener que reemplazar las puertas y dejarlas pegadas cerradas. Permanecieron pegados cerrados durante al menos los próximos 3 años. En el último año de secundaria, alguien dejó varios peces en un casillero antes de las vacaciones de verano. Los limpiadores llegaron unos días antes de que comenzara el nuevo año escolar y el olor era insoportable. La persona responsable no entregó la llave del casillero y, tras horas de búsqueda sin éxito, tuvieron que romperlo. El hedor era tan fuerte que el aula principal estuvo cerrada un mes entero, y la biblioteca se convirtió en el lugar de reunión temporal.
Nuestra escuela cobró $100 por un pase de estacionamiento para el año. El pase de estacionamiento fue solo una pegatina con el logotipo de las escuelas con pase de estacionamiento, escrito debajo. Un amigo y yo hicimos uno en Photoshop y fuimos a Staples e imprimimos un montón de ellos por $20. Luego los vendimos a la gente por $25. Obviamente, la escuela estaba muy confundida cuando había 200 autos y solo habían vendido unas pocas docenas de pases. Alguien terminó sin retirar y ambos nos llevaron a la oficina con un policía y la escuela diciendo que les debíamos todo el dinero que habíamos ganado y necesitábamos proporcionar una lista de todos los que les habíamos vendido. Acabamos de jugar tontos y fingimos que no teníamos ni idea de lo que estaban hablando. Dejó de venderlos, pero eso fue lo último que escuchamos al respecto. El próximo año se numeraron los pases y cuando los estudiantes compraron uno, se les asignó un número, así que puse fin a todo. Pero entre los dos nos hicimos probablemente como $2,000 a $3,000. Eso de hacer las calcomanías de permisos de estacionamiento es bastante ingenioso. Me recuerda a una vez en la universidad, donde un amigo y yo creamos unas camisetas personalizadas que decían algo divertido. Las vendimos a bastante gente antes de que el campus se enterara. Al final, nos detuvieron, pero no nos pidieron cuentas. Nos reímos de la situación, pero definitivamente aprendimos a no jugar con las reglas. Este joven profesor de educación física recién salido de la universidad. Era un exalumno de la escuela, y era una muy buena escuela privada, este era como el trabajo de sus sueños. Todos los estudiantes lo querían mucho. Hasta que esta chica en el grado debajo de mí lo acusó de molestarla. Hubo una gran investigación y lo pusieron de permiso, hasta que alguien la escuchó hablar con su amiga cómo logró todo. Terminó admitiendo que mintió, la maestra se le permitió regresar, pero el daño se hizo entonces. Creo que se quedó unos meses más que se fue. Esto fue como hace 20 años y todavía estoy enojado por eso. Lo último que escuché que dejó de enseñar y tenía un negocio de paisajismo. Eso debe haber sido muy difícil para él. Es una lástima que el rumor haya arruinado lo que podía ser una buena carrera. A veces, la gente no se da cuenta del impacto de sus acciones. Aunque él volvió, ya no era lo mismo. Cambió de rumbo en su vida, entiendo por qué. Es triste ver a alguien con potencial pasar por algo así solo por un malentendido. La injusticia puede ser dura. El valedictorian comenzó a dormir durante los primeros 1, 2 y, a veces, 3 o 4 periodos de la escuela. En algún momento aparecería alrededor del mediodía, pero generalmente a las 10 u 11 de la mañana. El Estado tenía un número obligatorio de días de asistencia, contados en el periodo 2 o 3, la clase de hogar, por lo que tuvo que ir a la detención después de la escuela para recuperar muchos días. Una vez se presentó a la banda, primer periodo, y su instrumento escolar estaba siendo utilizado por un estudiante de segundo año. No había estado allí en más de un mes, supongo. Es interesante ver cómo alguien tan enfocado al final se desmorona un poco. Recuerdo a un amigo que era igual. Entraba a clases tarde y luego se encontraba con problemas por no asistir. Al final, se pasó más tiempo en detención que en las clases. Supongo que a veces todo el estrés del mundo académico puede ser demasiado y uno simplemente se pierde en la rutina. Al final, todos entendemos eso de alguna manera. La policía solía traer perros de drogas de vez en cuando a oler casilleros, bolsas para niños, etc. Para asegurarse de que nadie tuviera hierba u otras drogas. Esto sucedió unas 4 veces por año escolar. De todos modos, los perros llegaron un día y olisquearon. No tuvieron éxito en encontrar ninguna droga en los estudiantes. Sin embargo, tuvieron éxito en atrapar a un maestro sustituto con un cuarto a media onza de marihuana sobre él. Es curioso cómo las cosas pueden salir mal. Los perros rastreadores buscando drogas en los estudiantes y, al final, son los adultos los que tienen problemas. Ese profesor probablemente no esperaba ser atrapado así. Es un recordatorio de que a veces los que deberían dar buen ejemplo no lo hacen. La situación es un poco irónica, pero también muestra que nadie es realmente inmune a las consecuencias. Yo era el escándalo. Todos los días en la escuela se leería un aviso: por favor devuelva los tornillos de los escritorios que no se meterá en problemas, dejarlos en la oficina. Era yo. Estaba desenfrenado y robando todos los tornillos de escritorio. Tenía una funda de lápiz llena de tornillos, y no se unieron ninguna tapa de escritorio a un escritorio. Era mi forma de actuar debido a muchas cosas malas. A veces, solo necesitamos liberarnos de las cosas que nos molestan. Recuerdo cuando un amigo pasó por momentos difíciles y empezó a hacer cosas raras. Se le daba por cambiar el mobiliario en su casa, reubicando todo lo que podía. Era su forma de manejar el caos. No lo entendía en ese momento,
pero ahora veo que todos tenemos nuestras maneras de lidiar con el estrés. Cuando era estudiante de segundo año, una mañana, el maestro de la orquesta se presentó para ayudar con la banda de marcha antes de la escuela. MB tenía los 7 años, la escuela propiamente dicha comenzó a los 8, para ayudar con los hilanderos de la bandera haciendo lo que sea que hacen para practicar. Y luego a las 8 simplemente desapareció. No estaba allí para la orquesta que practicaba a primera hora de la mañana, y cuando llegaba el tercer bloque, 4 cuadras al día para mi programación de la escuela secundaria, y tenía mis clases de música. El ala de música tenía un montón de policías que hacían preguntas a todos los niños de la banda de marcha. Nunca escuché lo que le sucedió, pero los 3 rumores que recuerdo fueron el conduciendo frente al tren de carbón BNSF, siendo visto un año después en Colorado y comenzó una tienda para adultos en Nueva York. Si alguno es verdadero, probablemente sea el segundo. Eso suena extraño. Imaginar que un profesor desaparece de la nada es inquietante. Las historias que surgen, como la de un tren o un nuevo negocio, son propias de un buen misterio. Es curioso cómo la gente siempre inventa teorías sobre lo que pasó. A veces, la realidad es más extraña que la ficción. Me pregunto qué pasó realmente con él. Una chica con la que fui a la escuela tenía un novio que le tomó fotos, cosas muy explícitas sexualmente. Cuando se separaron, los envió a la dirección de correo electrónico de la escuela de todos. Ella nunca volvió a aparecer en la escuela. No creo que nunca la haya vuelto a ver. Décadas después y todavía me siento tan mal por ella. Tropezó a través de su FB hace un par de años y se mudó a un país diferente, se casó, con un tipo diferente, obvio, y tuvo 1 o 2 hijos. Ella parecía feliz. Es una historia triste. A veces las cosas pueden salir muy mal en las relaciones. No puedo imaginar lo difícil que debió ser para ella en ese momento. Es bueno ver que, después de todo, pudo reconstruir su vida y parece feliz ahora. A veces la gente puede cambiar y encontrar un nuevo comienzo lejos de todo lo malo que pasó. Clase AP en la escuela secundaria. Nos dijeron muy claramente que cualquier trampa resultaría en un 0 en las pruebas / trabajo. Ven a averiguarlo, todos menos yo y otra persona, gente de pelos de abajo, engañó en una de las grandes pruebas. Enormes consecuencias, ya que todos fallarían y afectarían sus calificaciones hasta cierto punto. Enfurecieron a los padres pidiendo una revertencia y no fallar, ya que no era justo, para estos estudiantes, ya que algunos perderían su lugar en la sociedad de honor / posible afectar la educación futura, / mejorado, etc., se les ocurrió tanto alboroto que se les concedió una nueva prueba. Es una situación complicada. La presión por obtener buenas calificaciones puede hacer que algunos pierdan el rumbo. Es raro ver cómo todos intentaron evadir la responsabilidad. Al final, los que sí se esforzaron quedaron atrapados en el lío. Es interesante cómo la reacción de los padres puede cambiar las cosas, aunque se haya hecho algo mal. La vida escolar siempre tiene sus giros inesperados. Mi profesor de inglés fue muy amable con uno de los tipos mayores en el equipo de Lecrouse. Siempre aparecía y saludaba a ella durante mi clase. Estaba casada y tenía hijos, él era la estrella del equipo. Avance rápido unos años más tarde y están casados el uno con el otro. Ahora es vicedirectora de esa misma escuela. Afirman que no tenían una relación hasta después de graduarse, pero todos los vimos coquetear entre nosotros. Es curioso cómo a veces las cosas pueden parecer evidentes y luego resulta que no. Mi amigo tuvo un profe que también coqueteaba con un estudiante. Al final, se casaron. Nadie se lo esperaba, pero cuando miras atrás, todo tenía sentido. La vida tiene esas sorpresas, y a veces la gente no ve lo que está justo frente a sus ojos. Al final, solo queda aceptar lo que pasó. En los años 60, un maestro fue despedido y procesado por haber malezas. Probablemente algunos cigarrillos normales en ese momento eran más fuertes en comparación con ahora. El maestro prohibió conducir durante 12 meses para conducir bebidas. Unos años más tarde, el sexto anterior estaba embarazada por un maestro. Más tarde se casaron y todavía estaban juntos 40 años después. El maestro anciano golpeó la cabeza del alumno y lo llamó un mono sonriente, alumno blanco. A pesar de todos estos buenos ejemplos, lograron crecer normalmente. También era una escuela de gramática en el momento de estos eventos. Esto suena como una época complicada en esa escuela. Tenía que haber muchas tensiones. La relación entre el profesor y la alumna es llamativa, especialmente por lo que pasó después. Es curioso cómo algunas situaciones extremas pueden ser parte de la vida cotidiana. A veces, lo que parece un desastre lleva a algo más significativo, como su matrimonio.
En un entorno tan estricto, seguir adelante y salir normal es un logro. Mi profesor de inglés de la escuela secundaria comenzó en mi escuela secundaria en los años 70 recién salidos de la universidad cuando tenía 23. Tuvo un club después de la escuela y llevó a algunos de los estudiantes a casa después. Uno de los estudiantes era una niña mayor de 18 años. Él terminó casándola con ella justo después de que ella se graduó. Por supuesto, era la década de 1970, por lo que el mundo era un lugar diferente. Para 1995, cuando comencé la escuela secundaria, eso era mucho más grande. Todavía lucho con la idea porque cuando tenía 17 años estaba saliendo con un niño de 24 años. No era una relación fácil porque cuando quería ir a Homecoming y prom no quería. Ya había hecho todo eso y no quería volver a hacerlo. Nunca quiso pasar el rato con mis amigos, así que siempre fue solo él y yo. Es raro pensar en esas situaciones. Mi amigo tuvo una historia similar con su novia mayor y él siempre se sentía atrapado. Ella quería que hicieran cosas juntos, pero él no quería saber nada. Era complicado, especialmente con la diferencia de madurez. A veces, creo que esas relaciones pueden ser difíciles porque las expectativas no siempre se alinean. Me acuerdo de lo que decía, a veces es mejor tener amigos que una pareja que no conecta con tu vida. Esto sucedió en mi escuela. Los 20 mejores estudiantes fueron considerados inteligentes por los maestros, pero los estudiantes sabían que siempre hizo trampa. No hace falta decir que estaba en todas las clases avanzadas. Incluso recibió un premio especial que le permitió ir a una de las mejores escuelas de ingeniería del país. El problema es que hacer trampa es un poco difícil en la universidad y no podría hackear el trabajo escolar real. Dejó de primer año. El querido estudiante de matemáticas Straita abandonó la escuela de ingeniería. Me gusta pensar que desperdició el lugar de otro niño merecedor allí durante un año. Obtuvo un trabajo a través del condado como trabajador social porque el comisionado del condado era su amigo. Es una historia interesante. Conocí a alguien así en la escuela. Siempre tenía buenas calificaciones, pero se sabía que hacía trampa. Al final, llegó a la universidad y se dio cuenta de que no podía seguir con eso. Es triste ver cómo se pierden oportunidades por no esforzarse realmente. Terminar en un trabajo que no requiere tanto esfuerzo, justo por conexiones, parece una especie de broma. Pero así es como a veces funciona la vida. Esto sucedió en mi escuela también. Fue durante el tiempo que la gente estaba pagando a otras personas para que escribieran sus ensayos y mierda, antes de que ahí pudiera hacerlo por usted. Recuerdo que incluso uno de esos programas tenía un especial al respecto, como 20/20. Recuerdo vagamente que fue para la tesis senior. Todos los profesores de inglés actuaron como comité y leyeron los periódicos. Solo tienes un pase si un cierto número de maestros estuvo de acuerdo. Bueno, alguien notó que la voz de la niña sonaba como el estilo de otra estudiante. Los maestros discutían al respecto, y estoy bastante seguro de que no llegaron a una resolución. Siento que los niños ricos siempre vivían en una burbuja diferente porque recuerdo que la gente decía que todos lo sabían y así escribieron los documentos de las personas. ¿Yo era como cuándo? Es curioso cómo algunas cosas pueden pasar desapercibidas. En mi escuela, había gente que compraba ensayos, y ni me di cuenta. Recuerdo que había una chica que escribió algo que sonaba raro, y los maestros empezaron a discutir. No solucionaron nada. La verdad, siempre pensé que los más privilegiados estaban en su propio mundo, pero nunca imaginé que la gente se atrevería a hacer eso. Al final, todos lo sabían, pero solo un par lo criticaban. Mismo. Uno de los mejores estudiantes fue atrapado robando respuestas del escritorio del profesor de inglés. Sorprendió a todos y ella tuvo grandes problemas. Me sentí mal por ella, ya que estoy seguro de que habría hecho bien en la final. Pero probablemente tenía presión familiar, ella era india. Nota al margen. El mismo profesor de inglés cayó en las escaleras años antes después de que una broma senior puso jabón en las escaleras. El maestro tuvo una caída dura y siempre tuvo una contracción de cabeza y daños neuronales después de eso. No estaba allí para la broma, pero causó una impresión. Es curioso cómo la presión puede llevar a alguien a tomar decisiones equivocadas. Esa chica siempre fue buena estudiante, pero al final eso no importa si cometes un error así. Y lo del maestro, espero que se haya recuperado lo mejor posible. Esas cosas marcan a la gente. Al final, cada uno carga con sus propias historias. Alguien sacó la bola de pista del ratón de mi maestro de ciencias una vez antes de la clase. El maestro asumió automáticamente que era un estudiante mayor que aparentemente había hecho cosas similares y dejó el aula para rastrearlo.
Volvieron a poner la pelota mientras él se fue. Así que aquí viene el maestro con este niño que no tiene idea de lo que está pasando, y de repente el mouse está funcionando nuevamente. Lo envió de regreso a clase y le dijo a nuestra clase, y cito, deja mis bolas en paz. Eso pasó en mi clase de ciencias. El profe se fue a buscar al culpable porque pensaba que era alguien más grande. Mientras tanto, un amigo puso la bola de nuevo. El profe regresa con el chaval y, sin saber, el ratón funcionaba. Al final, nos miró y dijo dejen mis bolas en paz. Todos nos quedamos en silencio, un momento raro. A veces la situación se vuelve más divertida que el problema en sí. Trabajé en un campamento de verano, y como lo hacen los consejeros, todos se estaban conectando, etcétera, etcétera. Uno de los consejeros consiguió un trabajo como entrenador en una escuela secundaria local, donde su conexión de verano todavía era un estudiante. Estaba realmente molesta porque él inmediatamente la dejó y le dijo que ya no podían pasar el rato. Mirando hacia atrás, estoy algo impresionado por la madurez del tipo. Es curioso cómo las cosas pueden complicarse en un campamento de verano. Todos estaban en su rollo y, al final, una relación complicada salió mal. Esa chica debió sentirse mal al ver que el chico pasó a otra etapa. No es común que alguien actúe de manera madura en esos casos. Al final, solo muestra que algunas decisiones pueden ser más difíciles de lo que parecen. Jaja, de manera similar en mi escuela, pensaron que había alguien con una pistola en el campus mientras realizamos una prueba. Piense en 100 de niños en escritorios en el gimnasio, y simplemente nos hicieron seguir tomándolas sin precauciones a pesar del bloqueo. Sin ser molesto por la idea de sacrificar nuestras vidas por el DBQ cara pensativa. Es curioso cómo a veces la escuela parece más una película de terror que un lugar de estudio. Recuerdo un día en el que se escuchó una alarma y todos estábamos más preocupados por el examen que por lo que pasaba afuera. La tensión en el aire era densa, pero seguir con el examen era lo más importante. Al final, solo fue un susto, pero esa experiencia siempre me queda grabada. Maldición. Lo peor que supe que sucedió en mi escuela fue un tipo golpeando una pared y rompiéndose la muñeca cuando su novia rompió con él. También era un prefecto, así que aparentemente tuvo que desviar su puño lejos de un tablón de anuncios mientras estaba golpeando con ira. Uno de esos tableros de notificación con cubiertas de vidrio y cerraduras para evitar que las personas derriben cosas al azar. Ese tipo de cosas pasan. Recuerdo a un compañero que se enojó mucho por una chica. Termina rompiéndose la muñeca al golpear una pared. Lo curioso es que él era un prefecto. Intentó controlar su ira pero al final, solo se lastimó. A veces es mejor hablar de las cosas en vez de reaccionar así. Esos momentos quedan grabados en la memoria, aunque ahora lo vemos como una tontería. Pero bueno, así es la vida. Sexta forma, el año en que me fui, alguien puso una carga de pescado en su casillero. Se fue para las vacaciones de verano. Los limpiadores vienen en un par de días antes de que la escuela comience y apesta. El perp no entregó su llave de casillero y no pudieron encontrar el repuesto después de horas de búsqueda. Amiga de una amiga era una de las limpiadores, por lo que la abrió al final. Apustar tan mal que tuvieron que cerrar la habitación común durante un mes completo, así que deshazte del olor. La biblioteca se convirtió en una sala común. Eso me recuerda a un amigo que dejó comida caducada en su taquilla. Regresamos después de las vacaciones y era un desastre. Los limpiadores abrieron la taquilla y el olor era horrible. Terminaron cerrando el pasillo porque nadie podía soportarlo. Tuvimos que usar otros espacios como clases improvisadas. Fue un momento raro, pero al final fue solo una anécdota más de nuestra época en la escuela. Tenía una maestra llena en arrojar sus llaves hacia esta chica una vez porque le susurró una pregunta a su amiga sobre el trabajo durante el tiempo de la tarea. Golpea directamente en la garganta con ellos. Nunca se salió nada, pero ese hombre daba miedo. También solo sacó esto con las chicas o los niños autistas tranquilos. Una vez me atreví a poner mis auriculares después de haber terminado de conferir y tuvimos que trabajar en nuestros libros de texto. La clase era ruidosa y quería concentrarme. Se enojó súper conmigo y tiró de mis auriculares y estaba rojo en la cara de gritar lo irrespetuoso que estaba siendo. En retrospectiva, debería haber preguntado. Pero al mismo tiempo es decir cómo me eligió a todas las personas a gritar mientras había niños arrojando bolas de papel y rascando los escritorios y ser molesto y una perturbación en general. Ese profesor tenía un problema con su trato. Era raro que reaccionara así, pero se veía que tenía preferencia por ciertos alumnos. La forma en que lanzó las llaves y gritó solo a algunos mostraba que no manejaba bien la clase.
Y aunque no te enfrentaste a él, es frustrante que tú fueras el blanco en lugar de los que realmente estaban causando problemas. Al final, parece que no era justo para nadie. La escuela a la que fui estaba en un pueblo muy pequeño y en ese momento, el jefe de policía estaba en la junta escolar. Sé que muchas cosas se cubrieron o minimizaron debido a esto. Hay una buena cantidad de cosas que simplemente no se discuten en la ciudad. Debido a esto, realmente no me siento cómodo compartiendo más detalles porque todavía soy amigo de mucha gente de la escuela, a pesar de no vivir allí. Todos tienen una teoría, pero no creo que sepamos lo que realmente sucedió. Estoy seguro de que el ex jefe de policía y la junta escolar se aseguraron de que se extraviaran muchas pruebas para que la ciudad y el distrito escolar pudieran mantener su encanto saludable y pequeño. En un pequeño pueblo de 200 habitantes, ocurrió un asesinato a plena luz del día, y no hay nada al respecto en Internet. A veces me pregunto si realmente sucedió, pero la persona cumplió una breve condena y luego regresó al pueblo como si nada. Todos estamos al tanto de lo ocurrido, muchas personas fueron testigos de ese momento. Es un hecho que forma parte de la historia del lugar. Ex bibliotecario. Hay muchos registros de periódicos rurales que apenas se encuentran en microfilm y definitivamente no están en línea. La digitalización requiere tiempo y dinero que muchos sistemas de bibliotecas rurales no tienen. Muchos periódicos de la ciudad pequeña no estuvieron en línea hasta una década después. Puedo creer totalmente que algo no está en línea si no alcanzó los documentos principales. Especialmente si los lugareños no fueran grandes al hablar de ello. Es cierto que muchas historias se pierden en el tiempo. Recuerdo a un amigo que quería encontrar información sobre su abuelo, un granjero en un pequeño pueblo. Pasó horas revisando archivos en la biblioteca local. A veces, lo que buscamos no está en Internet, y esos registros pueden ser difíciles de encontrar. Es una pena que tantas historias se queden solo en la memoria de quienes las vivieron. Amigo, era tan extraño. Era como los últimos 3 días de clase y nadie apareció incluso en línea allí era como 6/30 de nosotros en la conferencia en línea. Tomé una foto que se compartió en la escuela y recibí una llamada del director que decía que sería atendido, pero que todavía está enseñando en esa escuela 5 años después. También era mayor como a los 50 años a los 60 años. Suena curioso. Es extraño que nadie se presentara en esas clases finales. El profesor, a pesar de la llamada del director, sigue ahí después de todo este tiempo. A veces las cosas no cambian mucho en las escuelas, incluso si hay problemas. Es raro pensar que esa situación no llevó a una solución. Al final, siempre hay historias así que se comparten, pero algunos profesores parecen tener una larga trayectoria. Hubo un asesinato completo de la luz del día ancho en la aldea de 200 personas en la que crecí, y literalmente no puedes encontrar nada al respecto en línea. Hasta el punto en que a veces me pregunto si lo imaginé, pero el tipo hizo su tiempo, muy mínimo, y luego regresó y vivió en el pueblo como si nada hubiera pasado. Todos sabemos que sucedió, la gente lo vio sucediendo. Es extraño cómo algo tan grande puede ser tan silencioso. En un pueblo pequeño, todos se conocen, y aún así, parece que nadie quiere hablar de ello. Ese tipo regresó como si nada y la vida continuó. A veces, te quedas pensando en lo que realmente ocurrió detrás de las puertas cerradas. La memoria colectiva a veces decide olvidar, y tal vez eso es lo que pasó ahí. Dudo mucho que la escuela secundaria en una pequeña ciudad rural en los 90 tuviera cámaras de seguridad al aire libre y interior. Esos fueron básicamente no existentes debido a los costos. La grabación digital no era una cosa, especialmente múltiples cámaras con múltiples vistas. Eran monitores en vivo y cuentas de testigos oculares o nada. Cierto, en los 90 no había tantas cámaras en las escuelas rurales. Solo había monitores en algunos lugares y, por lo general, la gente confiaba en lo que decían los testigos. Recuerdo que en mi colegio la única seguridad eran los profesores. A veces se armaban bastante buenas discusiones sobre lo que había sucedido en el patio. Era un tiempo diferente, más de confianza y menos vigilancia. Sí, estoy de acuerdo. Solo el tiempo que los niños de mi HS tomaron algo en serio y en realidad se conmovieron fue sobre una chica que había estado mal herida porque se puso en un auto con sus amigos borrachos. Sobrevivió pero tuvo que aprender a hablar y caminar nuevamente. Creo que ver a alguien cercano a su edad hacer que los niños quieran respetarlos más. Entiendo. A veces, el impacto de experiencias reales puede ser más fuerte que cualquier charla. Esa chica pasó por mucho y su historia resonó en muchos.
Ver a alguien de su edad enfrentando esas dificultades puede hacer que los demás se replanteen sus decisiones. Es triste, pero a veces esas experiencias son las que hacen que la gente reflexione y cambie un poco su forma de pensar. Una de las primeras asociaciones conocidas entre los medios de comunicación y el suicidio surgió de la novela de Goethe Die Leiden des jungen Werthers, Las penas del joven Werther. Poco después de su publicación en 1774, los jóvenes comenzaron a imitar al personaje principal vistiéndose con pantalones amarillos y chaquetas azules. En la novela, Werther se dispara con una pistola después de ser rechazado por la mujer que ama, y poco después de su publicación hubo informes de hombres jóvenes que usaban el mismo método para suicidarse en actos de desesperanza. Esto dio como resultado que el libro fuera prohibido en varios lugares. Por lo tanto, el término efecto Werther se usa en la literatura técnica para designar suicidios imitadores. El término fue acuñado por el investigador David Phillips en 1974. De Wikipedia. Cristo Todopoderoso, eso es aterrador y triste. Es impactante cómo un libro puede influir en las acciones de las personas. La historia de Werther resuena todavía en la cultura actual. A veces, un simple relato puede reflejar el dolor y la desesperanza de la vida real. La reacción de la sociedad al prohibir el libro muestra cómo tratan de proteger a los jóvenes de tales cosas, pero también plantea preguntas sobre la conexión entre los medios y la salud mental. Llegando a esto como un ex bibliotecario en lugar de investigador del crimen. Si sucedió en una pequeña ciudad en 97, entonces puedo creer que no hay registros en línea. Especialmente si querían estar callados al respecto y no golpeó los documentos importantes. Hay muchos documentos de pueblo pequeño que solo existen en microfilm y aún no se han digitalizado porque el presupuesto simplemente no está allí. He visto esto desde ambos lados. Tanto alguien que entra por el gobierno estatal que tuvo que ingresar a la microfilm o copias físicas celebradas en la biblioteca del estado para encontrar algo que sucedió en una ciudad pequeña, y como alguien que trabajaba en un sistema de biblioteca pública de tamaño mediano que simplemente no tenía el dinero y los presupuestos se estaban reduciendo, no se expandían. Es interesante ver cómo el acceso a la información ha cambiado. Recuerdo cuando teníamos que buscar datos en microfilm en la biblioteca. Era un proceso lento y tedioso. En mi ciudad también noté que muchos eventos locales no estaban documentados en línea. Era como si ciertas historias se perdieran en el tiempo. A veces, la falta de recursos puede hacer que incluso las cosas importantes queden en la sombra. Solo si es exactamente la cantidad correcta de base obtendrá una solución neutral. Pero no tiene tiempo para calcular la cantidad exacta de base para usar, e incluso si supiera la cantidad correcta de base para usar todo el asunto de ácido, todavía hay problemas de concentraciones locales. Y si usa demasiada base para la cantidad de ácido, entonces aún obtienen la quemadura del ácido y ahora, también, obtienen una quemadura base. Y como nota correctamente, la química ácida base a menudo implica la liberación de mucho calor, lo que puede darles una quemadura del calor para ir junto con las quemaduras químicas del ácido y la base. TLDR, use agua para tratar un ácido o salpicadura de base, no intente ser químico. Solo lo empeora. Recuerdo una vez en la clase de química, un amigo intentó hacer una reacción rápida con ácido y base. No midió bien y terminó con una mezcla que soltó mucho calor. En lugar de arreglarlo, hizo todo más complicado. Al final, solo tuvimos que aplicar agua, porque esa fue la única solución que funcionó. A veces, lo simple es lo mejor y tratar de ser un químico no es la respuesta. Mi maestro de AppCalc en la escuela secundaria tuvo una cirugía mayor en mi último año y estuvo fuera por el 90% del año. El submarino trabajó en Walmart a tiempo parcial, sin odio, y solo tenía una educación matemática de nivel de 8º grado. Terminé enseñando a la clase, pero fue el único estudiante que aprobó la prueba. Porque yo tenía 17/18. Eso me hizo pensar que era una mierda caliente. Probé la doble especialización en química y matemáticas. No llegué muy lejos en matemáticas antes de que mi ego se haya sacudido por la teoría de números. No tengo habilidades en matemáticas, lo reconozco y lo acepto. Mi enfoque está en el lenguaje y la escritura. La persona cercana a mí domina las matemáticas y las cosas que hacía en la universidad eran impresionantes. Ella apoya a los niños con sus tareas de matemáticas, mientras que yo me encargo de las redacciones y la gramática. Reúna unos cientos de adolescentes en un auditorio y tendrá una ventana limitada para abordarlos. Hablar con ellos requiere mucha habilidad. Su capacidad de atención deriva. No es su culpa. Son niños y así es como funcionan. Podría haber el 100% incluso una presentación muy grave o emocional que se va de lado cuando el presentador no tiene experiencia en hablar con los niños.
Es cierto, hablar con adolescentes puede ser complicado. Recuerdo una vez que tuve que presentar un proyecto en la escuela. Al principio, todos estaban distraídos. Entonces, decidí usar ejemplos sencillos y hacer preguntas. Poco a poco, empezaron a prestar atención. A veces, lo que se necesita es conectar con ellos de manera sencilla, en su idioma. Así, logré que se interesaran por el tema. Fue un buen aprendizaje para mí. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.